Bien, hermano Carlitos, en esta oportunidad, como le decía, ¿verdad? Vamos a tratar un tema tan polémico en el mundo religioso, eh, así a nosotros, ¿verdad? Con ese credo de la Iglesia de Dios, como lo es el tema de las dos leyes. Prácticamente hemos entendido que el tema de las dos leyes o de la ley de Dios, pues es un tema de carácter jurídico, ¿verdad? Que viene de una autoridad autónoma que realmente esa autoridad, como lo reconoce la Iglesia, solamente es el Padre, ¿verdad? Esa autoridad que puede emitir una ley para los seres humanos. Entonces, yo quisiera, hermano Carlitos, que antes de iniciar con este tema hiciéramos una oración, Amén, hermano. ¿verdad? Para que el Señor nos guíe, para que el Señor esté con nosotros y no seamos nosotros en sí quienes hablemos, sino que sea la palabra del Señor, ¿verdad? Conforme al conocimiento que nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Vamos a orar a Dios. Te damos gracias, eterno Padre, porque tú nos has permitido Sí, Padre Santo. el privilegio de adorar tu nombre, de bendecirte, Sí, Padre Santo. y así también de poder tratar de tu santa palabra en las sagradas escrituras. Pero queremos, eterno Dios, que seas tú quien nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que no sea nuestros puntos de vista, Sí, hermano. ni tampoco lo que nosotros queremos poner o plasmar en ideas humanas, sino que seas tú a través de tu Espíritu, para que todo aquel que nos escuche, para que todo aquel que nos vea, pueda entender y pueda llegar tu palabra a lo más profundo de sus corazones para edificación de todo aquel que nos vea y nos escuche. Padre amado, en tus manos de amor nos abandonamos y así te pedimos pues que tú te manifiestes de manera muy pero muy especial en nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Amén, Señor. Sí, Muy bien, hermano. bendito sea el Señor, hermano Carlitos, que el Señor nos permite este privilegio de poder estar acá en me dices si te digo, ¿verdad? Porque así lo entiendo yo. Y para tratar este tema tan importante, de suma importancia para lo que es el entendimiento, pues, de las personas que no conocen en sí este tema. Digo que no conocen porque realmente cuando se refieren a nosotros, por ejemplo, allá en Gálatas capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Donde dicen que los de la Iglesia de Dios o prácticamente no nos conocen mucho, ¿verdad? Por nombre, y nos dicen los sabáticos. Y realmente nosotros no prácticamente no somos de ese nombre sabático, sino que somos la Iglesia de Dios, o nos llamamos la Iglesia de Dios, ¿verdad? Según Gálatas capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo describe allí a los Gálatas, hermano Carlitos, que él persiguió a la Iglesia de Dios y la asolaba cuando él estaba en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar bajo de una ley judía cuando el apóstol Pablo está diciendo que él persiguió a la Iglesia de Dios porque estaba en el judaísmo, ¿verdad? Así es, hermano. Y si somos la Iglesia de Dios, entonces estamos en la gracia de Cristo. Así es. Lo único es de que las personas en sí, bueno, no sé, ¿verdad? Que tal vez no alcanzan a llegar a entender o tal vez no han estudiado, ¿verdad? La palabra del Señor para poder desglosar y poner en claro o tirar las cartas en la mesa, ¿verdad? Y saber cuál es una cosa y cuál es la otra, ¿verdad? Porque Gálatas 3:10 está diciendo ahí que están bajo maldición todas aquellas personas, dice, que practican la ley, pero aquella ley escrita en un libro, ¿verdad? No está hablando realmente de las tablas de piedra, no está hablando de la ley perfecta de Dios, ¿verdad? Según el Salmo 19:7, dice allí el salmista David que la ley de Jehová, dice, es perfecta.
Amén. ¿verdad? Pero sería paradójico aquello que encontramos en Hebreos 19:7, ¿verdad? Amén. Sí. Porque Hebreos 19:7 dice que nada perfeccionó la ley. Como que se contradijera ahí Ajá, como que se la Biblia. contradice la escritura. Y durante el estudio que hemos tenido en las Sagradas Escrituras, en base a la teología, no, las Sagradas Escrituras no se contradicen, sino que se amparan, son paralelas a Tiene donde quiera, relación ¿verdad? Tienen un relación texto el uno con con el otro. Así es. Y un escritor con el otro escritor tienen el mismo espíritu El Espíritu de Dios. de Dios y nunca se van a contradecir. Entonces, para dejar en claro lo que es el tema de las dos leyes, vemos allá en el capítulo 31, verso 24 de Deuteronomios, donde dice: y como acabó Moisés de escribir toda esta ley en un libro, ¿verdad? Pero si nosotros vemos ya en Deuteronomios 33:2, dice que el monte de Parán tembló, porque el Señor, dice, vino allí para dar las leyes o la ley con 10,000 ángeles, Amén, así es. ¿verdad? Entonces esa es la ley perfecta de la cual habla el David, salmista David, ¿no? ¿verdad? No en sí de aquella ley de los sacrificios y las ofrendas de la que habla Hebreos 19:7. Sí, hermano, ahí en la ley del libro, ¿cuántos preceptos tiene esa ley que es llamada ley de Moisés? Bueno, según Levíticos, según Números, que son los dos libros que se compaginan, donde están todos los mandamientos ordenados en orden a ritos y en orden a la moralidad, ¿verdad? Hay un número de 613 mandamientos, hermano Amén, Carlitos. así es. Entonces, eso era lo que contenía el libro de la ley. Pues, hermano, que esa ley del libro prácticamente estaba fuera del arca, no estaba dentro del arca del pacto. Sí, según lo que la palabra del Señor nos describe, que lo único que estaba dentro del arca del pacto era las 2 tablas de piedra, un gomer de maná y la vara de Aarón que floreció, ¿verdad? Aquella vara de almendra, el báculo de Aarón, Así es, hermano. ¿verdad? Y el libro dice que estaba a un lado para testimonio, ¿verdad?, de los israelitas. Así es. Sí, hermano, vemos también que los 10 mandamientos Dios los dio en el monte Sinaí, pero vemos que Moisés también las quiebra. Entonces, quisiera saber cuándo fue que fueron labradas esas piedras otra vez y si Dios la escribió directamente esas piedras o fueron escritas por Moisés. Entonces, quisiera que me explicara algo sobre eso, sobre cuando Moisés quebró las piedras. Bueno, las primeras piedras, según el conocimiento bíblico que nosotros tenemos o de las Sagradas Escrituras, fue Dios quien las labró. Amén. Porque eso es lo que le dice: sube al monte y yo te voy a dar 2 tablas de piedra, ¿verdad? Y fueron escritas prácticamente con el dedo de Dios. Pero a través de la desobediencia del pueblo, cuando Moisés baja después de los 40 días y de los 40 noches, encuentra a Aarón, que ya les ha formado a martillo, ¿verdad?, un becerro de oro. Así es, hermano. Entonces es ahí donde Moisés se enoja y destruye las tablas de piedra, ¿verdad? Y cuando las destruye, pues produce fuego y eso quemado, dice la palabra del Señor, que le dio a beber a ese pueblo idólatra, ¿verdad?, que estaba en ese lugar. Entonces las segundas tablas de piedra fueron labradas por Moisés, pero siempre escritas con el dedo de Dios, y contenían nada más 10 palabras, ¿verdad? No tenían 613 mandamientos. Alguna de las cosas que se malentienden allá afuera, algunos estudiosos de la Biblia lo han malentendido y bueno, dicen: ahora solamente tenemos 2 mandamientos, Así ¿verdad? es. Porque el Señor lo redució a 2. Pero cuando buscamos esos mandamientos de Mateo 22:34, ¿verdad?, vemos de que no están colocados dentro de las tablas de piedra, sino que están colocados dentro del libro
el libro de la ley. En el libro de la ley. Según Deuteronomios capítulo 6, verso 4, Verso 4, sí. ¿verdad? Porque el verso 34 en adelante de Mateo dice, ahí cuando llegan los fariseos, ¿verdad? Y le hacen un círculo al Señor Jesús y se le sale uno ahí más sobresaliente, le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Él le cita lo que estaba escrito Exactamente, en la ley de Dios. en la ley. Pero este fariseo no le hace diferencia de qué ley está hablando, Amén. ¿verdad? Entonces el Señor le refiere de aquella ley que ellos conocían bien claro, la ley del libro. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. uno es, y lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿verdad? Y el segundo le dice es el mismo, o sea que es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba escrito ya en Levíticos. Exactamente, en Levíticos capítulo 19, verso 17, ¿verdad? Al 18. Hermano, según lo que leemos en Jeremías 31, vemos ahí que Dios profetizó por medio del profeta que iba a establecer un nuevo pacto con Israel. Entonces quisiera que nos explicara un poco sobre eso, con quién fue que Dios iba a establecer un nuevo pacto y cómo es que nosotros entramos en ese pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces quisiera que nos explicara un poco sobre eso. Muy bien, hermano Carlitos. Pues la palabra del Señor en el capítulo 16, verso 31 de Éxodo, encontramos nosotros el pacto número 4. Amén. Y ese pacto número 4 se hizo prácticamente con Israel, ¿verdad? Estamos sabidos que pactos, cuando se habla de un nuevo pacto es porque ya ha habido uno viejo, ¿verdad? Ya había uno establecido. Entonces el Señor ha venido hablando al hombre por medio de pactos, por medio de alianzas, ¿verdad? Para que las cosas sean más seguras, ¿verdad? Y de esa forma pues no se viole la palabra del Señor. Entonces según Éxodo 16:31 vemos ahí cuando el Señor hace el pacto número 4 con el pueblo de Israel, siendo su líder Moisés, ¿verdad? Y luego le da los 10 mandamientos, pero cada pacto tenía una señal, ¿verdad? Como nosotros podemos ver hasta hoy esas señales. Por ejemplo, la señal del primer pacto es la muerte, ¿verdad? Que se le dio a Adán y a Eva. El Señor les dijo, no vayan a comer de ese árbol porque se van a morir. Y como ellos transgredieron, entonces quedó por señal la muerte, ¿verdad? Y ese síndrome de la muerte dice que nos llevan todos los hijos de Adán. Y ahí nosotros también alcanzamos. Exactamente, ¿y quién no sabe de la muerte hoy, verdad? Es una señal. Entonces es una señal de que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Entonces, y así por ende han venido, cada pacto tiene su señal. Entonces el pacto número 4, como lo es la data de la ley, ¿verdad? También quedó por señal el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento pues sabemos de que es el Sabbat. Ningún erudito de la Biblia, ningún teólogo, ningún maestro, ningún licenciado en teología puede desmentir esto, hermano Carlitos, ¿verdad? Porque eso está ahí plasmado en las Sagradas Escrituras. Aunque ahora hay algunas versiones de las Sagradas Escrituras que están siendo tergiversadas por las sociedades bíblicas, ¿verdad? Por que dice que versión moderna, que en la lengua actual, que no sé qué. Pero si registramos nosotros las Sagradas Escrituras, antigua versión, esas hablan prácticamente del Sabbat. Si vemos la escritura versión latinoamericana o la Torre Samat, habla del Sabbat porque han sido tomadas del códice original que contiene el Vaticano, ¿verdad? Del año 1450, donde han sido copiadas todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces vemos nosotros ahí pues de que el Sabbat es la señal del cuarto pacto. ¿Y quién no sabe del día de reposo o del Sabbat en la actualidad? Es una señal perpetua para mil y miles de generaciones, ¿verdad? Que no se puede violar, porque el Sabbat es el cuarto mandamiento de los 10.